Bienvenidos a su podcast Vivencias en este nuevo episodio. Yo soy Arami Alvarenga Yo soy Betty Figueredo. y seguimos con los dichos y frases de los paraguayos, esta vez en su parte 32. Tal cual. Bueno, queremos recordar que estos podcasts están en su parte corta, shorts para YouTube y como parte cortita en Instagram, Facebook y TikTok. Me habías dicho que también habíamos subido. Bueno, en todas las redes sociales y en nuestro canal de YouTube básicamente. Entonces cualquier cosita siempre pueden acceder a través de estas plataformas o redes sociales para poder ver los capítulos anteriores e ir viendo qué es lo que ya hicimos. Sí, porque bastantes ya hemos desarrollado de una manera más larga, más explícita. Sí. Y bueno, vamos. Nos divertimos muchísimo. Y gracias por todos los comentarios. Gracias por la gente que colabora. Gracias. Es tan sorprendente la cantidad de dichos y frases que existen a mí que pareciera ser que, bueno, y habrá más. Y sí, cada día uno va encontrando más y más. Sí, a medida que vamos por la calle o en algún paseo o en alguna O la reunión, memoria también a uno le va trayendo. Sí, espera un poco, voy a anotar y vamos anotando en la libretita famosa, totalmente. ¿Verdad? O 3 de la mañana, como suele decir. Se me ocurrió, anoto, ¿verdad? Tengo ahí siempre un lápiz y una libretita. Una libretita para ir anotando. Me encanta. Bueno, si ustedes saben alguno, también nos dejan escrito en los comentarios. Así y vamos desarrollando. con todos. Exactamente, así vamos desarrollando. Bueno, hoy nos toca la parte 32. Y comenzamos con Mbokelee. Mbokelee. Sí. Bueno, ese es el clásico lisonjero, el cepillero, el lamebota, para no decir otra cosa. Es desagradable escuchar a esta clase de personas a mí que exageran con esa lisonjería con tal de quedar bien para poder conseguir algún favor. Y para completar van dando golpecitos en la espalda, ¿verdad? O sea que uno perfectamente se da cuenta de la exageración y es chocante, ¿verdad? Es desagradable. Es eso, concretamente. Es el famoso chupamedia. El chupamedia. Bueno, perfecto. Siguiente. Mboriahu ribata. Mboriahu ribata. Ribata. Sí. Hay muchas personas que no, bueno, voy a traducir, sería pobre pero satisfecho, ¿verdad? Sí. Pobre pero satisfecho. Son personas que no viven en la opulencia, pero tienen todo para tener una vida buena, una vida plena, ¿verdad? No se dejan seducir por las frivolidades y el consumismo ahora mismo. Pero viven muy bien, no les falta nada y tienen una vida, hasta te diría, mucho más sana que muchos que estamos en las ciudades corriendo tras la liebre. Tras la liebre, como se dice. Y tal vez víctimas de un estrés exagerado que ya tiene también sus secuelas, ¿verdad? Sí. Porque uno va somatizando muchas veces ese estrés. Le va pasando esa factura, vida, ¿no? así muy corrida. Entonces el Mboriahu ribata finalmente es el que vive mejor que todos. Es eso, ese es el Mboriahu ribata. Tiene tierras, tiene animales, tiene cultivos, no le falta nada. Pero y vive muy no bien. Ostenta y no vive en frivolidad. Exacto, no les atrae, o sea, no se dejan llevar por la frivolidad y tampoco por el consumismo. Perfecto, clarísimo. Bueno, el siguiente que a mí me agarra a veces. Ay, Dios de eso. El famoso caigüe. Justamente. El caigüe dice, está el eterno haragán, perezoso, pero que ya es su esencia, ¿verdad? Sí. Y pero está también el que debe, no es exactamente caigüe ni haragán ni cosa por el estilo, pero que de vez en cuando, como vos mismo dijiste, hay veces me siento tan caigüe. Nos dejamos llevar un poco por ese caigüetismo, como decimos los paraguayos, ¿no? Sí. Nos levantamos así como un poco desganados y a veces, si podemos, nos dejamos ganar por esa pereza. Un dominguete, por ejemplo, de caigüe. Un domingo de caigüe. Pero muchas veces tampoco tenemos la chance de echarnos a muchas veces perezosear, ¿verdad? Porque los compromisos
están ahí presionando. Totalmente. Y el caigüe generalmente ni piensa luego para no cansarse. O sea, ya es el sumum del perezoso, de la pereza. Uh-huh. Bueno, súper. El siguiente que está relacionado. Muy parecido. Muy parecido. El tecoreí. Solamente que el tecoreí es especialista en hacer y decir tonterías, ¿verdad? A veces hasta resultan graciosos. Y lo que hacen o lo que dicen o nos causan mucha gracia o nos causan enojo, ¿verdad? Porque uno dice, pero y tecoreí es típico, pero qué, no tiene nada que hacer en la vida, ¿verdad? Sí. Y bueno, ese es el tecoreí. El que hace cosas así sin ton ni son, pero va haciendo cosas que, como te digo, muchas veces causa gracia o enojo dependiendo de lo que haga. Como dirían nuestros hermanos argentinos, el que está al dope. Eso. Totalmente, ¿verdad? Bueno, siguiente y el último por esta tanda, el yaguaí. El yaguaí. Yaguaí es el perrito, el perro pequeño, de porte pequeñito. Y son muy ruidosos, Ana. Los perros pequeñitos siempre son muy ruidosos. Sí. Y como tal, también el ser humano de repente hace tanto ruido. Se le dice a los delatores, a los chismosos, a los chusmas, que esos no pueden callar, siempre están ahí de delatores. Entonces le dice yaguaí, ahora de yaguaí. Famoso en el trabajo. Qué chismoso que sos, no te podés callar. Bueno, ese es el yaguaí. Nos falta el yaguaí en el trabajo. Siempre. O tu hermano, que te yaguarea, ¿verdad? Sí. Cabe el yaguareo. Exactamente, se da mucho entre los hermanitos. Sí. Bueno, alguien hace algo y ya dice, mamá, papá, tal cosa, aquí fulanito. Ese es el yaguaí. Y bueno, con esto concluimos esta parte 32 de los dichos y frases. Así como dijimos, todos estos dichos y frases y más están en las plataformas y en las diferentes redes sociales. En el canal de YouTube, por favor, suscríbanse. Como dijimos justamente en el capítulo pasado, queremos agradecer muchísimo por la cantidad de gente que se suscribió últimamente. Qué buena noticia. Muchísimas gracias. Sí, estamos muy contentas con ese aumento de gente, porque eso nos ayuda muchísimo a nosotros también a seguir creciendo como se dice, como creadoras, ¿verdad? Entonces, totalmente, y de esa manera también poder ofrecer más cosas, mejores cosas. Sí. Y bueno, genial. Sí. Muchas gracias por eso, entonces, realmente. A nuestros seguidores. Sí, que están ahí al pie del cañón y comentando y dejando mensajes. Y recordarles también que, bueno, en las diferentes plataformas y en el canal de YouTube y en tu página web, que es www.bettyfigueredo.com, también tienen acceso a las serenatas virtuales. Si usted necesita hacer un hermoso regalo, entonces va y puede entrar tanto a través de tu página web como las diferentes redes sociales, a través del WhatsApp de la productora, pedir los datos para las serenatas virtuales que le pasamos todos. Cumpleaños, días especiales, fechas aniversarios. Exacto. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está toda la info y entonces siempre aquí, como se dice, siempre presentes en cualquier evento que ustedes necesiten. Y recordarles que ya no hacemos presentaciones particulares, es lo que ya lastimosamente vivo, como se dice, no nos da el tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, agradecerles todas las serenatas que pidieron en estos días y recordarles que esa info está en las diferentes redes sociales en el canal de YouTube. Y bueno, con esto nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio entonces. Dios mediante.